Información de última hora. Entérate lo que pasará en El Salvador. Mira esta noticia hasta el final. Por favor, comparte esta noticia en tus redes sociales. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Un lamentable hecho. La Policía Nacional Civil informó que lograron capturar a Reina Isabel Zambrano por lesionar con un objeto punzocortante a su expareja. Este terrible hecho ocurrió en la colonia Ibu, en el distrito de Aguachapán. La víctima trabaja como conductor de una mototaxi. La mujer lo intervino en una calle y sin mediar palabra alguna lo atacó. Aunque intentó esconderse, la ubicamos y capturamos. Ahora debe pagar las consecuencias de sus actos. Está de más decir que las situaciones que uno vive debe enfrentarlas por la vía legal. Este es un nuevo El Salvador. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. La Policía Nacional Civil atendió al reporte de un delito. Según la denuncia, se trataba de la pérdida de una vida en el Parque Central de Polorós, en el distrito La Unión. Aseguramos que ya capturamos al responsable. Responde al nombre de José Santos Moreno Reyes, quien portaba en sus manos el arma del delito, un corvo, confirmando que fue él quien atacó a su víctima. Moreno Reyes trató de huir por una zona montañosa, pero el operativo de búsqueda dio con su paradero. Será procesado por haber terminado con la vida de un hombre. Aquí en El Salvador, ningún crimen quedará impune. Continuamos golpeando a la delincuencia en El Salvador. En esta oportunidad se trata de José Freddy Beltrán Rodríguez, alias Plátano, miembro activo de la pandilla MS-13, quien se escondía de la guerra contra las pandillas en una finca del caserío El Guayabo, en el distrito de San Salvador. Este criminal era quien recogía el dinero de la renta a los dueños de negocios y pequeños comerciantes en el cantón El Progreso, de Santa Tecla, La Libertad, y ante el miedo de que los habitantes de su cantón lo vieran y denunciaran, vivía escondido en la finca. Al verificar nuestros registros, comprobamos que luego de recolectar el dinero de la renta, lo entregaba a los cabecillas de la estructura criminal para comprar armas. En primera instancia, será acusado de agrupaciones ilícitas, mientras se le acumulan más cargos en su contra. Ahora, el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. La Fiscalía presentó a la estructura señalada de sustraer dinero de los contribuyentes y entre los detenidos se encuentran 5 mujeres y 10 hombres. De esos, Saúl Méndez, Óscar Munguía, Rolando Enríquez, Edson Coreas, Carlos Cuellar, Jacqueline Jorge y María Jiménez tenían cargos de dirección, administración o auditorías dentro de la entidad. Se les atribuye el delito de defraudación a la economía pública y junto con el resto de los detenidos, lavado de dinero y activos, además de agrupaciones ilícitas. Por orden de la institución fiscal, también se inmovilizaron 46 inmuebles, entre los que están varios apartamentos de lujo, 27 vehículos y activos que sobrepasan los 14 millones de dólares. De acuerdo con el trabajo realizado, se determina que son al menos 35 millones de dólares los que fueron sustraídos de la cooperativa financiera, en perjuicio de sus asociados. Las acciones ocurrieron desde el 2015 y en los próximos días, todas las personas relacionadas a esta estructura serán puestas a la orden de los tribunales respectivos. Los imputados podrían recibir una condena que sobrepasa los 30 años de prisión y la Fiscalía, junto con la Superintendencia del Sistema Financiero, siguen trabajando articuladamente en el caso. Se descubrió un sistema corrupto dentro de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, DRL, conocida como COSAVI, donde varios empleados de esta institución financiera sustraían de forma ilegal patrimonio para beneficio propio. Entre ellos, 8 exdirectivos de la Cooperativa Santa Victoria por los delitos de
defraudación a la economía pública, establecido en el artículo 240-A del Código Penal, lavado de dinero y activos y casos especiales de lavado de dinero y activos. La Fiscalía indaga el periodo desde el cual iniciaron este tipo de prácticas antiéticas y corruptas. Las investigaciones han permitido ubicar que cierta cantidad de dinero fue movilizado hacia el extranjero, principalmente de Estados Unidos. Las autoridades hacen las gestiones para recuperar todos los bienes detectados. Estos procesos se están ventilando en un tribunal especial de crimen organizado y lo que hemos detectado es que altos ejecutivos de esa entidad financiera fueron los que desviaron una cantidad aproximada de $35 millones. El Ministerio Público Fiscal ha contado con el oportuno apoyo de la Superintendencia del Sistema Financiero para intervenir esta cooperativa de ahorro, que estaba en proceso de convertirse en banco. Ahora está siendo administrada por un equipo de interventores designados por la institución de gobierno. Y dentro de ese rol, cuando una cooperativa entra en un proceso de regularización para volverse banco cooperativo, la superintendencia realiza un proceso de supervisión de la misma. Y dentro de ese proceso de supervisión se detectaron unas prácticas que estaban alejadas de ley. Los imputados, 32 en total, que estaban capturados desde marzo, venían operando ilegalmente desde el año 2015. Sin tolerar acciones que vulneren la ley, el sistema de justicia de El Salvador logró la condena del exdiputado José Ilofio García Torres a 3 años y 6 meses de cárcel. Además, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por haber aceptado dádivas a cambio de favores políticos. Hay una orden vigente de captura en su contra, ya que se encuentra prófugo. Junto a este ex legislador, el diputado Gerardo Aguilar fue procesado por el mismo caso y terminó aceptando que cometió el delito de cohecho impropio al negociar ilícitamente con el operador político, Roy García. El exdiputado Eric García fue condenado a 5 años de prisión por el delito de falsedad ideológica por una Cámara de lo Penal, lo cual queda demostrado que ningún funcionario está sobre la ley. Todos son castigados por haber elegido el camino de un delincuente. Esta figura jurídica se la ganó el expresidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, a quien se le procesa por los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio, al haber autorizado entre 2019 y 2021 fondos millonarios como funcionario público para su beneficio económico y para terceras personas. El Estado salvadoreño dejó de ser protector de criminales y los está llevando a la cárcel. Tal es el caso de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, quien fue acusada de los delitos de resistencia, apropiación y retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación y agrupaciones ilícitas, relacionado a problemas financieros en la comuna de dicho distrito del departamento de San Salvador. Y la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento fiscal en contra de Jacqueline Carolina Cruz Martínez, quien es procesada por el delito de homicidio, abandono y desamparo de personas y maltrato infantil en contra de su hija de 5 años, hecho cometido el pasado 25 de abril en San Martín. En este proceso es también juzgado Carlos Francisco Sosa Pérez por abandono y desamparo, así como maltrato infantil bajo la modalidad de comisión por omisión. Se espera que la audiencia inicial se realice el próximo 13 de mayo. La efectiva investigación de la Fiscalía General de la República logró que el Tribunal Tercero de Sentencia condenara a 20 años de prisión por el delito de homicidio agravado a Daniel Antonio Torres Alvarado, alias Cunene, perfilado como miembro de la pandilla 18 Revolucionarios. De acuerdo a las autoridades, el crimen fue cometido el 21 de junio de 2018 al interior del pasaje Valencia de la comunidad San José del distrito de Mexicanos. Mientras que en San Salvador 7 pandilleros del barrio 18 fueron enviados a prisión mientras se constituye el proceso condenatorio por delinquir en Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo. Está solicitando instrucción con detención, ¿verdad?, para todos los imputados, 6 meses de plazo de instrucción y la reserva total del proceso. Los 7 imputados están perfilados dentro de la pandilla 18 Revolucionarios con el nivel de homeboys.
También en San Salvador, otros 5 pandilleros del barrio 18 enfrentaron la vista pública por delitos de homicidio y privación de libertad, cometidos entre el 2014 y 2015 en diferentes distritos de Cuscatlán. Tenía su zona de donde ellos cometían los delitos con Jutepeque, Santa Cruz, Michapa y algunas zonas de San Pedro, Perulapán. Ahorita nada más vamos por 6 casos. Uno es de una privación de libertad agravada en perjuicio del señor Salvador Ramos Lobato. En la unión, los pandilleros Wilber Amaya Hernández, Santos Martínez García y Miguel Alberto Domínguez fueron enviados a juicio por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado. Estos sujetos son responsables de 8 homicidios, 7 casos de extorsión, 4 de tráficos ilícitos, 5 de proposición y conspiración para cometer homicidio y organizaciones terroristas. Y en Santa Ana, el Tribunal Primero de Sentencia condenó a Roxana Magdalena López de Chávez y Nelson Mauricio Regalado Rosales a 30 y 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Los años de luto y dolor que causaron 1.739 pandilleros de la MS-13 no quedarán impunes, y para que estos terroristas enfrenten a la justicia con prontitud, la Fiscalía General de la República presentó en diferentes tribunales del país las solicitudes correspondientes para agrupar su proceso judicial. Tal es el caso de más de 100 imputados en la zona occidental. Contra el crimen organizado, juez 4 de la ciudad de Santa Ana, en contra de 110 miembros de la Mara Salvatrucha, vinculados a lo que es la clica y programa novena de la Mara Salvatrucha. Mientras que en la zona paracentral, la Fiscalía pidió el agrupamiento de 61 pandilleros que atemorizaban a la población en Zacatecoluca, La Paz. Miembros que pertenecen a la clica Centrales Locos Salvatruchos del programa La Paz, que esta opera en la jurisdicción de San Francisco Chinameca, del municipio de La Paz, oeste del departamento de La Paz, solicitando pues la agrupación de 61 miembros de dicha estructura. Además, en varios distritos de San Salvador, las solicitudes se dirigieron en contra de 637 pandilleros, dando cumplimiento a las disposiciones transitorias aprobadas por la Asamblea Legislativa para el procesamiento de terroristas durante el régimen de excepción. Ha continuado el proceso de agrupamiento por clica, en cumplimiento del decreto 803, el cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa y que contiene disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados en el marco del régimen de excepción. De acuerdo con la Fiscalía, los pandilleros serán procesados en una sola causa por agrupaciones ilícitas, mientras que el resto de delitos se mantendrán abiertos siguiendo el debido proceso simultáneamente. No puedo dejar de hablar del régimen de excepción, que es parte de esta gobernabilidad entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. No más impunidad, ha dicho el ministro Villatoro, el ministro de Justicia y Seguridad. Sí, bueno, realmente se hace una necesidad y queda realmente evidenciado en las capturas prácticamente a diario que se hacen de los remanentes de los pandilleros. Y en este día, 10 de mayo, el régimen de excepción realmente, en el contexto del Plan Control Territorial, prácticamente se vuelve como un regalo al Día de las Madres, porque alrededor de 12.000 madres no han llorado a sus hijos, ¿verdad? Acordémonos que se daban alrededor de 3.000 asesinatos, desaparecidos, etcétera, al año, y ahora esas madres tienen a sus hijos con ellos, ¿verdad? Entonces, realmente es una situación que ha venido realmente a mantener esa unidad, una unidad familiar, y también la seguridad de la población. Ahora los padres, las madres ya no viven en zozobra. Nosotros acordémonos de 2019 en los centros escolares, las madres esperando a sus hijos, porque no podían dejarlos solos, incluso hasta bachillerato, incluso a la universidad los iban a traer, una cosa realmente que va a quedar para la historia, ¿no? Y ahora da gusto, uno como ciudadano, yo me regocijo viendo a los niños de 8, 9, 10 años yendo para su escuela. O sea, es una cosa bellísima, increíble, ¿verdad?, que esté sucediendo, ya sin que... y la madre que está trabajando en oficinas, en instituciones públicas o en las maquilas ya está tranquila, que sabe que sus hijos están en seguridad, ¿verdad?, que no los van a asesinar, que no los van a reclutar, que no los van a violar. Y estas decisiones que toma la bancada CIAN
de nuevas ideas es realmente lo que hace posible que se mantenga esta situación. O sea, porque El Salvador no se puede dar el lujo de no aprobar el régimen de excepción, porque están esos remanentes. Y aquí, ¿quién montó las pandillas? ¿Quién estructuró las pandillas? El primer pandillero que vino. Y entonces quiere decir que si se dejan remanentes, estos van a tratar de reclutar a demás gente, y hemos visto pues de los últimos capturados de que incluso los han agarrado infraganti, es decir, cobrándose extorsiones, ¿verdad? Son casos esporádicos que se dan, pero que existen. Ese mal debe de eliminarse al 100%, bueno, y que vemos que esta fracción realmente demuestra con estos hechos que está a favor de la población, y así vemos pues como siempre estos diputados que han quedado como remanentes del pasado, ¿verdad? También se oponen pues a que El Salvador pues siga evolucionando y siga mejorando. Y lo hemos visto, por ejemplo, en jóvenes que también han sido capturados. Es decir, no hay tregua para quienes quieran iniciar con este tema de las pandillas. Es lamentable como madre ver que a un jovencito, por el tipo de señales que realiza o por el tipo de dibujos, pero está claro que se quiere arrancar esto de raíz. La primera dama Gabriela de Bukele ha dicho: no vamos a perder una generación más. Claro, es que no aprobar el régimen de excepción significa darles tregua, significa permitirles que ellos vuelvan a reproducirse. Y acordémonos que aquí hay poderes fuertes, ¿verdad? Sobre todo extranjeros, ¿verdad? Cuando hablamos de narcotráfico, por ejemplo, es decir, quienes se dedicaban al narcomenudeo eran precisamente ellos, ¿no? Entonces hay sectores interesados. Entonces la situación es que el régimen debe de mantenerse hasta que el último pandillero se ha llevado donde debe de estar, que es esa prisión. Esos dibujos a los que me refería son dibujos alusivos a tema de pandillas, y que pues todos los hemos conocido a través de diferentes redes sociales. Me quedan pocos minutos de entrevista, Óscar, pero quisiera preguntarle, ¿qué podemos esperar para dentro de 20 días, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, asuma este mandato, este nuevo mandato? Una fiesta nacional. Si aquí prácticamente, acuérdese usted que ganó prácticamente con el 85% de los votantes. Después se hizo una encuesta y tenía el 94%, o sea, ha aumentado todavía el respaldo. Es una fiesta popular que se va a llevar a cabo, ¿verdad?, en todo el país, y sobre todo pues en el lugar donde él va a tomar posesión, ¿verdad? No sé si será en el centro histórico, ¿verdad? Donde, si nosotros hacemos remembranza de lo que sucedió en el 2019, es decir, vinieron personas de todo el país, es decir, por primera vez no son traídos como lo hacía Arena y el FMLN, no son pagados como lo hacían estos partidos tradicionales, sino que son personas que vinieron realmente a esa fiesta, ¿verdad?, donde participó el pueblo. Incluso vinieron personas del extranjero, sí, ¿verdad?, solo por estar en el parque y verlo, ¿verdad? Y también porque yo estuve ahí, ¿no? Y lo vi, lo viví, ¿verdad? Una cuestión increíble. Vinieron cientos de buses y pagados por ellos mismos, vehículos, etcétera. Y también tengo presente algo que es muy simbólico como ciudadano salvadoreño, ¿no? Es cuando el presidente dijo, ¿verdad?, un juramento junto con los ciudadanos que nos encontrábamos ahí, que esta no era una lucha exclusiva del presidente, esta era una lucha de toda la ciudadanía. Y yo creo que ese juramento se ha cumplido. La ciudadanía también ha puesto de su parte, y también es uno de los factores realmente que han garantizado el éxito pues, de este gobierno de El Salvador. Entonces yo creo que va a ser una situación creo que mejor como la que fue en el 2019, porque hoy hay esperanzas. El señor presidente tiene una gran carta de presentación, que es todos los resultados positivos que han hecho en educación, que han hecho en salud, que han hecho en turismo, que han hecho en economía, etcétera. Entonces las personas obviamente tienen la esperanza sobre esa base sólida, que este país nos vamos a convertir en el referente económico y financiero
a nivel no solamente de la región, sino que de América Latina. Y tengo conocimiento que llegan en los próximos días muchas delegaciones internacionales y hay que recordar que el presidente de la República, Nayib Bukele, ahora está en boca y ante la mirada de muchos países en el mundo. Sí, es bien interesante porque es uno de los mejores estadistas del mundo. Es verdad, interesante porque somos un país tan pequeño, ¿verdad? Lo dijo la señora poetisa chilena, Gabriela Mistral, el pulgarcito, ¿verdad?, de América Latina, pero tenemos una importancia. Y la otra cuestión es que este país, ¿verdad?, gracias a la política exterior y a la política nacional del gobierno del señor Nayib Bukele, no tenemos enemigos. No tenemos enemigos, es decir, somos un país que somos abiertos a Europa, a África, etcétera, ¿verdad? Con los únicos que no realmente este país tiene pues lazos fraternos son con las dictaduras, ¿verdad? Por ejemplo, de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba y el resto del mundo, pues va a estar pendiente, obviamente, ¿no? Y van a venir no solamente estadistas, sino que representaciones de otros países. Y la diáspora, que también se ha sumado, y la diáspora no solo se ha sumado con un apoyo mediático a través de redes, es la diáspora quien está invirtiendo en el país, es la diáspora quien está apoyando al presidente con una serie de proyectos, confiando en los municipios para que ahora salgan adelante. Es que mire, la diáspora fue todo un fenómeno. Acordémonos que el 98% de los votos de la diáspora fueron para el señor Nayib Bukele, o sea, una cosa increíble. Acordémonos. Y los que se quedaron sin votar. Y los que, imagínense, quedaron miles y miles de votar, o sea, hubiera aumentado. Acordémonos que cuando fueron las elecciones, ¿se acuerda usted en las embajadas y en hoteles, no? Era una fiesta. Sí. Y ahora, en esta transmisión, no tengo la menor duda que van a estar pendientes, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Me quedan 2 minutitos. Y en tema de políticas públicas, ¿qué piensa que podría estar anunciando el presidente? Mire, fíjese que es impredecible el presidente. Lo único predecible es que cuando hace anuncios, son realmente anuncios sumamente importantes y que cambian la vida, ¿verdad?, para mejor de El Salvador. De eso no hay ninguna duda. Hemos visto avances en salud, hemos visto en educación, seguridad, turismo, economía, que es el gran reto. Sí, claro, es el gran reto y yo creo que así como dio las buenas nuevas en el 2019, pues yo creo que son buenas nuevas precisamente para lo que usted acaba de mencionar, para lo económico y financiero de este país. Quiero compartir con ustedes la siguiente nota para que pongamos en contexto nuestra conversación de hoy. Y es que la corrupción era el común denominador en las alcaldías que fueron gobernadas por el Partido Arena y por el Partido FMLN. Muchos de estos políticos ya guardan prisión, muchos de ellos también se encuentran en proceso judicial. Veamos la siguiente nota. La lista de alcaldes corruptos, concejales y síndicos que se enriquecieron ilícitamente es sumamente grande. Uno de ellos es el exedil de la capital, Ernesto Mason, procesado por varios delitos, pero entre ellos se encuentra el de apropiarse de cuotas laborales de los empleados municipales. Otro exalcalde del Partido Arena que fue condenado es José Elías Hernández, quien durante su gestión colaboró con las pandillas en 5 diferentes rubros que consistía en darles combustible, plazas en las comunas para pandilleros y sus familiares, líneas telefónicas a nombre de la alcaldía para los terroristas, soporte de mantenimiento y mecánica para los vehículos de los pandilleros y ayuda económica mensualmente para la estructura criminal. El exalcalde del Partido Arena en Zacacoyo, Pedro Leopoldo Montoya, también es parte de esta lista. Fue procesado por pertenecer a una estructura dedicada a la creación de plazas fantasmas en la comuna. El modo de operar de esta estructura se basaba en que una vez establecidas las plazas laborales, gestionaban créditos y productos financieros que luego cancelaban con dinero del FODES y de la misma comuna. Otro tricolor que fue condenado por actos de corrupción es el exalcalde de San Rafael Obrajuelo, Rafael Amílcar Aguilar. El FMLN no se escapa. El pueblo los elegía y ellos se encargaban de robar, y ese es el caso del exalcalde de Zacatecoluca, Salvador Francisco Iresi, quien había conformado una red de corrupción. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Oscar, la historia está cambiando. El presidente de la República, Nayib Bukele, sin duda le ha dado
un micrófono fuerte a través de las redes sociales a el pueblo salvadoreño. Y hoy el pueblo salvadoreño sabe tener en la mira a todos estos alcaldes, sabe denunciar y exigir sus derechos. Sí, realmente quedó demostrado a través de la historia que los partidos políticos tradicionales aquí en El Salvador se lanzaban de candidatos a cargos públicos precisamente para saquear el Estado. Y la prueba es de los 262 municipios que habían aquí en El Salvador, que eran prácticamente botines políticos. Pero si nosotros no solamente nos quedamos con los 30 años, los últimos 30 años, sin ánimo de hacer historia, pero los diferentes alcaldes que hubo desde 1821 hasta la fecha en El Salvador, que fue una especie de bipartidismo entre liberales y conservadores, y luego pues ya en el siglo XX, siglo XXI, tenemos la derecha y la izquierda. Y realmente no es una cuestión ideológica, como nos hacen ver los libros tradicionales de la historia, ¿no? Porque no había ideología, sino que los conservadores ejercían la corrupción, y cuando llegaban los liberales iguales. Lo mismo pasó con Arena. Arena es un partido de derecha, ¿verdad?, corrupto, y cuando llega el FMLN también corrupto. Entonces la ideología de estos partidos realmente ha sido la corrupción. Y hemos visto cómo últimamente pues, se han dado captura de ediles, ¿verdad?, por ladrones, y varios de ellos están guardando prisión, ¿verdad?, en el sector 9 de Mariona. Y obviamente en estos próximos meses vamos a ver capturas de alcaldes, de miembros de consejos electorales, porque realmente el saqueo se terminó, la impunidad se terminó, la corrupción también. Acordémonos que el presidente Nayib Bukele ha lanzado una guerra contra la corrupción. Entonces aquí va a haber movimiento en El Salvador, porque acordémonos de que muchos de las personas que forman parte del sector administrativo de las alcaldías son parte de los botines electorales, no tanto del FMLN como Arena. Acordémonos el alcalde de Zaragoza, que decía que tenía 160 empleados y con el 60 se podría resolver. Entonces los demás eran parte de los parientes, familiares y amigos. Incluso hoy usted tuvo, ayer usted tuvo al alcalde de Santa Ana, ¿no?, de Sao, donde decía que si iba a pedir una partida, si era para niños era una persona, si era para adultos, si era para, etcétera, es decir, para justificar esta corrupción. Entonces yo le menciono esto porque van a haber despidos. Van a haber despidos, y me imagino, no es que me imagino, sino que estoy seguro que inmediatamente van a salir las ONGs de fachada del FMLN y del partido FMLN como tal, entre comillas, defendiendo pues a estas personas, lo que realmente en el fondo ellos defienden la corrupción y quisieran mantenerlos en esos lugares, devengando salarios que no, sin haber laborado. Oscar, pero no podemos tapar el sol con un dedo. También se han dado casos en los alcaldes que recién están entregando las diferentes alcaldías, y no solo es el partido Arena o FMLN, sino que también el partido Nuevas Ideas. Sí, lamentablemente ese es el caso de varias alcaldías donde estos alcaldes, estos nuevos alcaldes que llegaron, realmente continuaron con la administración de la corrupción de los partidos tradicionales, con excepciones obviamente, claro, ¿no? Pero sí se puede considerar que hay algunos alcaldes que pues que forman lamentable, pero que menos mal que es una minoría que no se sincronizó en la misma onda de frecuencia del gran lema de campaña del presidente Nayib Bukele, que el dinero alcanza, ¿verdad?, cuando nadie roba. Y precisamente el día de las elecciones, el presidente de la República, Nayib Bukele, de alguna manera se desligó de todos los que habían participado como candidatos a alcaldes en estas pasadas elecciones, y el presidente decía: si se dieron cuenta, yo en ningún momento de alguna manera promocioné a ninguno de los candidatos. Sí, vamos a ver, y ya para los salvadoreños no es extraño, ¿no?, porque a partir de 2019 la ley se aplica a todos por igual, independientemente de la familia, de que pertenezca, del partido, de la ideología, etcétera, y esto ha quedado comprobado y demostrado. Es decir, que la corrupción no solo se combate al exterior, sino que al interior. Así tenemos a una alcaldesa de Soyapango, así tenemos exdiputados también, ¿verdad?, que están presos, guardan prisión, están en proceso, y pues para los salvadoreños no es ninguna sorpresa que ciertos exalcaldes sean capturados, ¿verdad?, y paguen pues por los delitos
por los delitos cometidos. Y eso realmente lo que viene a contribuir es a ganar mayor credibilidad al gobierno y fundamentalmente del presidente Nayib Bukele. Y está claro también por parte de la presidencia del partido Nuevas Ideas, Xavi Sabla Bukele, quien ha sido sumamente contundente en dar instrucciones a quienes forman parte de los consejos y por supuesto también a quienes ocupan las sillas edilicias. Quiero pedirle a producción si podemos compartir el tuit de Xavi Sabla, quien de inmediato, pocos minutos después que se dieran a conocer las primeras noticias, este fue el mensaje que lanzó y decía: cualquier alcalde o concejal de Nuevas Ideas que se aumente el salario, dietas o gastos de representación, así sea un centavo más de lo que se tenía en el periodo anterior, será expulsado del partido. Y en caso sean minoría en el Consejo, deben dejar constancia de que votaron en contra y depositar la totalidad de la diferencia del nuevo salario, dieta o gasto de representación de manera mensual a organizaciones reconocidas como Cruz Roja, Comandos o Camilleros de El Salvador. Y dice: en Nuevas Ideas no vamos a tolerar ninguna práctica en contra del pueblo y para beneficio propio. Eso se acabó. Espero que este mensaje quede fuerte y claro, y creo que quedó sumamente fuerte y claro. Claro, así es, a tal grado que hubo más de un consejo que tuvieron una segunda reunión para bajarse los salarios, ¿no?, que se habían aumentado. Pero hay una cuestión que es sumamente importante, ¿no?, porque realmente se está dando un aviso, ¿verdad?, que no es disuasivo, sino que si se lo hace, se va del partido, va expulsado. Claro. Y esto es en contraposición al partido Fuerza Solidaria, al partido Gana, por ejemplo, ¿no?, que se aumentaron el salario, pues. Y entonces, y ahí lo que procedía era tomar una posición firme y tajante como la tuvo el señor Xavi Sabla, decir que quedan expulsados. Pero el partido Gana prácticamente lo que hace es un acto de complicidad, diciendo que se va a investigar, y etcétera, etcétera, pero forman parte del partido. Lo primero que tuvieron que haber hecho es expulsarlos del partido, ¿verdad?, para que sirviera de ejemplo, pero obviamente Gana como Fuerza Solidaria da la impresión que ellos realmente no se quieren limpiar de esas personas. Entonces lo que hace es que pierden credibilidad y realmente es una situación que ha venido a poner en tela de juicio algunas situaciones prevalecientes. Por ejemplo, la necesidad de comenzar a reformar la Constitución de El Salvador. En otros países desarrollados, incluso aquí en algunos de América Latina, existe la revocación del mandato. O sea que debe de adaptarse esa figura en la Constitución de El Salvador, que no existe. Quiere decir, solo para ilustrar, sí, ¿no? Es decir, van a disculpar que lo haga tan simple, ¿no?, pero para expresarme mejor yo. Si por 100 votos se elige a un alcalde, pero no funciona, no se quiere, entonces se convoca a otra elección y con el 10% de ese 100 se puede quitar, se puede revocar del mandato. En cambio, aquí en El Salvador, nosotros estamos condenados a aguantar durante 3 años. Esperar la siguiente legislatura. Exactamente. Entonces, esa es una cuestión, la revocación de mandato, ¿verdad? Y que no solamente para los alcaldes, también para diputados. Vimos cómo tenían estos parásitos de diputados del FMLN, de Arena, es decir, que eran inoperantes, y esos son diputados de determinado departamento, pero como no existe revocatoria de mandato, los tenemos que aguantar 3 años ahí en la Asamblea Legislativa como tóxicos, como oponiéndose a todo lo que beneficia a la población, y realmente eso también vendría a consolidar más la democracia, ¿no?, porque se permite la participación plena, activa y efectiva de la población. Usted se refería al partido Gana. Hay que recordar que el partido Gana no ganó ni un solo diputado en la Asamblea Legislativa. Es decir, la tiene difícil el partido. Sí, y por tener esa posición floja de alcahuetería o complicidad, ¿verdad?, prácticamente ya empezaron a acabar su sepultura, ¿verdad?, para no regresar a la Asamblea y para perder esas alcaldías que han ganado en el país. Óscar, antes no existían las redes sociales, obviamente, pero ahora y en los últimos 2 años veo a una población empoderada. Creo que ha sido el presidente de la República quien ha empoderado a la población a través de las redes sociales, y hoy la población exige sus derechos, exige que como contribuyentes a las alcaldías, y dicen, nosotros somos el pueblo que le pagamos su sueldo. Claro, es que lo que pasa es que ese es el cuarto poder aquí en El Salvador. Todavía no se ha estudiado eso, ¿no? Pero aquí en El Salvador funciona como cuarto poder. Es decir, que la población se ha empoderado
se ha apropiado del país. Ahora el país les pertenece y sabe que es de ellos. Y saben que perfectamente muy bien que situaciones anómalas, transgresión al ordenamiento jurídico, inmediatamente sabemos que por primera vez desde el 2019 tenemos un equipo de seguridad que sí funciona, ¿verdad? Y que sí va a ir a capturar a esos delincuentes. Entonces vemos cómo este acto individuales de intolerancia, lo que usted quiera, o de homicidio, lo que usted quiera, ¿verdad? Realmente viene a consolidar la democracia, porque es una participación de la ciudadanía, pero también no solamente del empoderamiento, de apropiación, sino que en defensa. En defensa. Hemos visto cómo influencers, hemos visto cómo periodistas de otros países han atacado al señor presidente, han atacado al gobierno de El Salvador. Inmediatamente han salido miles o millones que la oposición llama troles, ¿verdad? Pero son troles que tienen DUI, ¿verdad? Y que votan. Entonces salen en defensa inmediatamente. Y usted pues sabe conocer mejor que yo los casos donde los periodistas dicen, no, ya estuvo, ya, porque les saturan, ¿verdad? La capacidad de las redes, ¿no? Entonces eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque eso está demostrando la aprobación y defensa y no querer regresar hacia el pasado. De acuerdo, tengo que leer un tuit del presidente de la República, Nayib Bukele, que precisamente lo comentábamos en nuestro bloque, y dice: en El Salvador vivimos en una democracia y la decisión del pueblo se respeta. Quiero decir que este tuit lo colgó el presidente el día de las elecciones. Y dice: está claro que en muchos municipios la gente ha votado por alcaldes que no son de nuevas ideas. Esto es el voto de castigo a las pésimas gestiones que algunos de ellos han realizado. Por esto, como todos pudieron notar, no me pronuncié apoyando a ningún candidato a alcalde. Sin embargo, el pueblo es sabio y los nuevos alcaldes pertenecen a partidos aliados indiscutibles de nuestro proyecto, partidos que siempre han estado ahí para apoyar todos los cambios que nuestro país ha necesitado desde antes de ganar la presidencia en 2019. Además, por primera vez, desde la existencia del FMLN como partido político, obtuvieron 0 diputados y 0 alcaldías. El tuit del señor presidente ha sido coherente desde el 2019 hasta la fecha, es decir, él no defiende ni protege corruptos, al contrario, está en contra de los corruptos. Y fijémonos cuál ha sido el accionar de los partidos tradicionales, de Arena y el FMLN. Ellos protegían a sus corruptos porque cuando los protegían se autoprotegían, ¿verdad? Y vemos el caso pues de Ghana, ¿no? Es decir, una protección que se le da. Y acordémonos que por eso es precisamente que en el país no había un desarrollo local, no había un desarrollo social, territorial, no había un crecimiento económico, porque se han ocupado los exiguos ingresos de algunas alcaldías para pagar planillas, y entonces ¿cómo va a haber obra? Entonces va a ser la corrupción. Y también en este tuit que envía el señor Nayib Bukele, me trae a la memoria cuando reúne a sus ministros. A su gabinete. ¿Verdad? A su gabinete. Y les dice que no va a defender a nadie, ¿verdad? O sea, y ya hay muestras de ello. Así es, ya muestras de ello, ¿no? Y que fue una sorpresa. Fue una sorpresa porque imaginémonos la decisión, el talante que tiene el señor presidente, que se captura uno de los más altos funcionarios, es decir, de casa presidencial, es decir, de las personas que está ahí, casi a la par, por decirlo así, y que de confianza, pues muy de confianza, muy amigo, pero está preso el señor, ¿verdad?, por haber participado en actos de corrupción. Entonces, y ojalá no veamos otros funcionarios, ¿verdad?, involucrados, ojalá, pero si en dado caso se da, pues obviamente van a ser capturados, ¿verdad?, y presentados ante los tribunales. Óscar, cuando el presidente llegó a la Asamblea Legislativa a dar su informe de gestión y cuando dio la propuesta de que las 262 alcaldías con esta ley de reestructuración se convirtieran en 44, fue claro, muy claro en decir que se trataba de una reducción de gastos. De hecho, ayer el alcalde de San Salvador Oeste, Sao Jorge Castro, decía, Santa Ana Oeste, decía, nos vamos a reducir cerca de $1 millón en un año, $1.100.000 aproximadamente. ¿En qué momento se perdieron los concejales o los alcaldes que llegaron con estas ideas el primer día de este pasado 1 de mayo a incrementarse de esta manera? ¿En qué momento se perdieron del camino que ya estaba establecido? Es que eso demuestra, es que no se han perdido, ¿verdad?, realmente.
yo creo que los confundidos éramos nosotros, porque pensábamos que en el discurso que ellos habían lanzado, que a favor de la democracia, a favor de ayudar a los desprotegidos, en lograr el desarrollo, y realmente ellos lo que llegaban era a componerse, los que llegaban era a enriquecerse, ¿verdad? No llegaron realmente a servir, sino que a servirse de los tributos de las municipalidades. Pero sucedió una cuestión muy importante, que esto ya es un precedente, porque en las próximas elecciones, es decir, ¿quién va a tener el valor, digamos, ¿no? De decir, aumentémonos los salarios, ¿verdad? Si sabe que va a ser expuesto. Ahí tenemos casos paradigmáticos, ¿verdad? Como por ejemplo el señor de Fuerza Solidaria, si no me equivoco, de la Unión Norte, ¿verdad? Y el caso de Santa Ana Oeste, ¿verdad? Como el señor, me acuerdo, un cantante, ¿no? Entonces, eso fue conocido a nivel nacional y eso causó estupor, ¿verdad? Le chocó a las personas. ¿Se refiere al señor René Alonso? Al señor René Alonso, ¿no? Entonces, esas personas prácticamente tienen realmente una afectación en su vida política. Y fíjense bien, lo que hablábamos de la apropiación, de la defensa, aquí en El Salvador realmente lo que está ocurriendo en términos sociológicos se le llama constricción social. Es decir, que es tanta la presión de la ciudadanía, que ellos se ven obligados a rebajarse el salario, ¿verdad? Se ven obligados a volver a las dietas, porque eran unas dietas terribles que tenían, o sea, increíble. Entonces, pero es la presión social, es lo que se llama constricción social, que hace que estas personas realmente cambien de parecer, pero no es precisamente porque sea voluntad de ellos, sino que ante la presión de la ciudadanía no pueden hacerlo. Y presiento que esta situación que se vive ahora en El Salvador llevará en las próximas elecciones a alcaldes a muchos no querer participar, a no tener interés en participar, quienes sobre todo iban por pues mejorar sus ingresos personales. Sí, obviamente, pero yo tengo la idea o la esperanza que estos actuales alcaldes ejerzan un buen trabajo, ¿verdad? Porque si no, pues van a ser castigados, van a salir, o sea, no tienen que robar ni tienen que llegar a pasar el agua, ¿verdad? Como coloquialmente se dice, ¿no? Sino que tienen que haber obras, la gente tiene que sentir ese cambio, ¿no? Porque si no, pues obviamente van para afuera y aquí no hay quien nos defienda, ¿verdad? El alcalde Jorge Castro decía ayer que él como diputado de la Asamblea Legislativa había aprobado cuando Hacienda le pagó las deudas a las diferentes alcaldías para, en el tema de la contención de la pandemia, para que pudieran salir adelante en apoyo a la población. Y no voy a decir el nombre del municipio, lo conversamos fuera de cámaras, pero me decía, hay una alcaldía que está endeudada con $4 millones, que es una cantidad bastante alta, después de que le habían borrado el saldo, digámoslo, sí, de esa manera. Bueno, y ese dinero se ocupó en las redes sociales, se dice, ¿verdad?, que se ocupó para pagar tarjetas de crédito de algunos alcaldes. Bueno, aparecen, no se recuerda, Marisol, aparecen incluso financiamiento de fiestas patronales, ¿verdad?, cuando en esa época no se daba, porque estábamos en pandemia. Y entonces por eso yo me puse a pensar cuando el señor presidente dijo que iba a construir un centro de confinamiento para la corrupción. Imagínense cuántos cientos de personas son, es decir, cuántas miles de personas son, ¿verdad? Si tomamos en cuenta desde el 89 hasta la fecha, porque ahora como sabemos, no prescribe la corrupción. Entonces, desde 1989 para acá, es decir, que seguro que va a haber el doble de los cerca de 100,000 terroristas que están en el CECOT. De acuerdo. Con este mensaje que ha dado la población, que están dando las autoridades, la Corte de Cuentas, que ya ha iniciado su trabajo de investigación, el Tribunal Supremo Electoral, que está como atento a las figuras que conforman el Consejo, ¿qué les queda a todos los alcaldes? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, mire, es fácil, ¿verdad? Tienen que trabajar, tienen que ir al territorio, tienen que resolver los problemas, porque teóricamente el que mejor conoce la realidad territorial son los alcaldes, ¿verdad? Pero para eso ellos tienen que caminar, tienen que estar en contacto directo, ¿verdad?, con las diferentes comunidades. Claro, alguien puede decir, mire, para eso hay técnicos,
¿verdad?, en las alcaldías. Pero, como decía Napoleón Bonaparte, ¿verdad?, parafraseando un libro de Nicolás Maquiavelo que se llama El Príncipe, decía, es que un buen dirigente no debe de estar en la cima, porque la vista de la cima es diferente a la de abajo, entonces tiene que bajar para conocer las dos perspectivas, ¿verdad? Entonces, eso significa que ellos tienen que involucrarse en la solución de los problemas. El trabajo que realicen muchos, la mayoría, y durante la campaña lo decían todos, los 44 candidatos, vamos a trabajar de manera articulada con el presidente de la República y con el gobierno de la República. Hay una gran diferencia entre trabajar de manera articulada a colgarse de la imagen o colgarse de los proyectos que pueda desarrollar el gobierno. Claro, mire, los alcaldes tienen que ser creativos. Fíjense que aquí en El Salvador hay mucha riqueza natural. Somos un país pequeño, pero hay parajes bellísimos que no están explotados, ¿verdad? No están explotados, o sea, ni son considerados. Solo por poner un ejemplo, ¿no? Y le puedo poner varios, pero un ejemplo es la gruta de Anastasio Aquino, ¿verdad?, donde estuvo Anastasio Aquino. Entonces, ahí está la cueva de Anastasio Aquino, pero está también la casa de Anastasio Aquino, y que eso tiene un valor histórico, ¿verdad? Y ahí se debería de rescatar eso, hacer un turismo que cuide el medio ambiente, conocer la historia del país, solo por poner un ejemplo. ¿Y eso qué va a traer? Y así también hay pozas, hay incluso cascadas aquí en El Salvador. Hay riqueza arqueológica. De hecho, ayer lo mencionaba el alcalde Castro con Tazumal, que sin duda podría ser un magnífico proyecto a desarrollar en las afueras del Tazumal para los turistas. Claro, entonces todo eso, ¿verdad? Entonces tienen ellos que buscar los medios, ¿verdad?, de conversar con los empresarios locales, ¿verdad?, con inversionistas extranjeros. Ahí sí se puede articular, ¿me? Se puede articular con la DOM, con el turismo, etcétera, pero como usted dice, no colgarse ni estar esperanzados, sino que rescatar, rehabilitar esas potencialidades. Por ejemplo, en Chalchuapa, ¿verdad?, ya que como estuvo ayer el señor Castro, ¿no?, imagínense, la primera piscina olímpica fue de Chalchuapa, el Trapiche. Aguas naturales, el Pampe, un paraje bellísimo, natural, ahí nace el agua, pero en el completo abandono. Él mencionaba la laguna de Cuscachapa, ¿no?, que tiene toda una historia precolombina, ¿verdad?, que está en el olvido, es decir, está tirada, literalmente, ¿no? Tenemos lo que se llama Casa Blanca también, ¿no?, donde hay ese sitio pues es muy rico y hay talleres ahí, etcétera, ¿no? Y obviamente pues el Tazumal, ¿no?, que es nuestra cuna de los pipiles en El Salvador, ¿no? O sea, solo por poner un ejemplo. Entonces, todo esto se debe de realmente crear turismo, porque, por ejemplo, imagínense, y disculpe que me entretenga ahí en Chalchuapa, ¿no?, pero, por ejemplo, la yuca, ¿verdad? O sea, debería de crearse festivales de la yuca, ¿verdad?, donde la gente podría ir, etcétera, etcétera. Llevar desarrollo para todas estas mujeres, hablábamos de estas madres resilientes, guerreras que sin duda sacan adelante a sus familias, y cada una de estas mujeres, sin duda, si les brindan la oportunidad, tienen el talento para desarrollarse. Claro que sí, entonces eso es precisamente, ¿no?, donde tiene que jugar un papel muy importante la capacitación también, ¿no? La capacitación de manejo de alimentos, de atención al turista, ¿verdad? Porque sin ánimo pues de hacer quedar mal a unas vendedoras, pero ojalá tomen en cuenta, ¿no?, que a veces uno se baja a un lugar turístico a comprar, por ejemplo, cualquier alimento, ¿no?, pero la persona que está manipulando el alimento está cobrando, sí, ¿verdad? Y entonces ya esa es una situación, ¿verdad?, donde tiene que estar ahí el Ministerio de Salud, Turismo, porque no simplemente crear el chalet muy bonito y todo eso, sino que darles una capacitación. Y es que la confianza que los salvadoreños depositaron al elegir a los diputados no será en vano. El presidente del partido Nuevas Ideas, Xavi Sabla Bukele, reiteró el compromiso que los legisladores tienen con la población. Quedan en posesión del cargo de diputados
Con la visión de dar continuidad a las transformaciones en el país, asumen la responsabilidad del órgano legislativo los diputados de la bancada CIAN. El presidente del partido Nuevas Ideas manifiesta su alegría con este nuevo periodo. Pues nosotros súper contentos, súper emocionados. Además, desde que Nuevas Ideas se convirtió en la fuerza política más grande al interior de este órgano de Estado, se han impulsado las leyes y reformas de beneficio directo para el pueblo, y esta nueva legislatura no será la excepción. Nuestra bancada hizo un excelente trabajo, le dio gobernabilidad al presidente. Estamos seguros que estos 3 años que vienen muchísimas más sorpresas para el pueblo salvadoreño. Los 56 diputados de ese partido convierten la asamblea en un lugar de verdadero trabajo y de esperanza, donde se continuará un nuevo El Salvador gracias al voto de confianza de los salvadoreños que ven los cambios. Se expresaron en las urnas hace unos meses atrás, nos dieron prácticamente el 95% de los diputados de esta asamblea y déjenme decirles que no se van a arrepentir. Esta bancada va a trabajar siempre junto al presidente y va a trabajar para beneficio de todos los salvadoreños. El partido Nuevas Ideas cuenta con la mayoría calificada para aprobar todos los proyectos de ley a favor de los salvadoreños y seguir dando gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. Bueno, y es que la lupa no está solo sobre los consejos, sobre los alcaldes, sino que también sobre cada uno de los diputados de la Asamblea Legislativa, al menos los del partido Nuevas Ideas, como lo dice Xavi Sabla. Sí, es de hacer notar que la anterior Asamblea Legislativa, por primera vez en la historia del país, trabajó en función del ciudadano. Sí. Y esto se reflejaba en los resultados de las encuestas. Acordémonos que en las encuestas que hacían, la Asamblea Legislativa salía mal calificada, es decir, con un 3%. Y esta Asamblea, al quinquenio que terminó, pues incluso sobrepasó el 7%, es decir, fue aprobada siempre precisamente por el trabajo que hacían. Ahora, cuando decimos en estas elecciones, realmente no se le dio la mayoría calificada, se le dio la mayoría absoluta. Es decir, el 95%, ¿verdad?, está constituido por la fracción Nuevas Ideas. Lo que quiere decir que esta bancada realmente tiene el compromiso de elaborar una serie de políticas públicas, nuevas leyes, nuevas gobernanzas, en resolver el problema fundamental de los ciudadanos. Porque la anterior legislatura resolvió el problema histórico de este país, que fue la inseguridad ciudadana. Y ahora debe de enfocarse realmente a resolver el problema económico de El Salvador, ¿no? Es un problema de acceso, pues, a canasta básica, etcétera, pero si nosotros tomamos la situación de El Salvador con la región centroamericana, estamos mejor. Y si lo tomamos con América Latina, estamos en una excelente posición, pero no obstante, es necesario lograr un despegue de El Salvador, un despegue económico, es decir, para aumentar, pues, el trabajo, para también incrementar los tributos, ¿verdad?, los impuestos, etcétera, etcétera, y para lo cual, pues, ellos tienen que hacer nuevas leyes que vengan realmente a enfocarse en crear, a través de las reformas jurídicas, en crear toda una serie de condiciones que favorezcan más todavía la inversión en el país. Es decir, yo sé que se está trabajando muy bien, ¿verdad? Pero acuérdense que siempre es perfectible, siempre es mejorable para realmente buscar, pues, ese paradigma o ese modelo que ya lo tenemos en el plan con la seguridad, tener ese modelo a seguir, ¿verdad?, en la región como un país que despega. Es decir, y es que aquí en El Salvador se producen ciertas cosas que realmente son consideradas absurdas en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo era posible que El Salvador, el país más violento del mundo, ¿verdad?, en términos de 3 años, 4 años, digamos, se convirtió en el país más seguro de América Latina, del hemisferio occidental? O sea, a nivel académico será sumamente difícil. Para la ciudadanía también. Entonces podemos estar planteando lo siguiente: si El Salvador no tiene petróleo, diamantes, carbón, etcétera, es decir, ¿cómo es que este país va a convertirse en un milagro económico? Ahí es donde está la cuestión. Y es precisamente el talón de Aquiles, ¿no? Estamos viendo nosotros que se está dando, pues, un despegue que incluso ni siquiera
los especialistas del Fondo Monetario Internacional le pegan. Tienen que estar rectificando. Tuvimos un crecimiento económico del 3.5, ¿no? Superior a los de otros países de la región. Superior, pero no solamente de América Latina, ¿verdad? Sí. Incluso. Pero el Fondo Monetario Internacional tuvo que rectificar, es decir, miren, nos equivocamos. Entonces, y eso se basa el pequeño grupo de la oposición, de decir, mire, según las Naciones Unidas, ustedes van mal. Según la CEPAL, van mal. ¿Verdad? No, los que van mal son ellos con sus análisis, porque la realidad de El Salvador realmente está dando otra situación, ¿no? Por ejemplo, la diversificación del comercio internacional, ¿verdad? En el sudeste asiático, ¿verdad? Sobre todo en África también. ¿Eso qué va a venir a crear? Va a venir a crear fuentes de trabajo porque se van a aumentar las exportaciones. O sea que hemos visto que se trabajan en dos vías. Una es las exportaciones, ¿verdad? Y otra es la atracción de inversiones. El presidente Bukele ha sido claro en reconocer que hay mucho por hacer y creo que todos estamos conscientes de la situación económica que muchas familias, que muchas mamás deben de enfrentar a diario. Pero los esfuerzos creo que por parte, por ejemplo, del Ministerio de Economía, de Turismo, han sido enormes, hay avances. Es que, mire, han sido desproporcionados, diría yo, si nosotros tomamos 2019 para abajo. Es decir, no hay punto de comparación. Claro, se han logrado avances, pero claro que en El Salvador hay pobreza. Claro que hay miseria, pero se ha reducido. Pero el ideal es que no la haya. Hay una cadena de emprendedores impresionante en los últimos años y solo recuerdo a Mauricio Funes cuando anunció tanto como promesa de campaña su fábrica de empleos, que nunca llegó la fábrica de empleos. En el país se ha incrementado el número de empleos. Claro, se ha incrementado el número de empleos y también se ha incrementado el deseo de la población de quedarse en el país, porque hay posibilidades de emprendimiento. Mire, es que es una cosa increíble y los televidentes no me dejarán mentir, los que residen en El Salvador y también los del extranjero que han venido al país. No importa donde usted vaya, al interior del país y ve el desarrollo económico y ve el desarrollo social. Es decir, una cuestión increíble. Hay personas que vinieron hace 5 años y dicen, wow, esto no era así. Entonces esas son muestras realmente observables, tangibles del buen camino que lleva el país. Pero claro, no es el paraíso El Salvador. Como dijo el presidente Bukele, usted lo acaba de repetir, falta mucho por hacer. ¿Qué le permitirá esta legislatura al presidente de la República, Nayib Bukele? ¿Le brindará mayor gobernabilidad en el tema de seguridad, que es sumamente importante, los votos de la Asamblea Legislativa? Es que, bueno, esta asamblea, obvio, ¿verdad?, que es el resultado de la voluntad popular, del sufragio libre y democrático. La población le dio más que mayoría calificada una mayoría absoluta para que gobierne de mejor manera, ¿verdad? En ese sentido eliminó a los del FMLN y a la de Arena los convirtió en su mínima expresión. Claro que se va a dar una mayor gobernabilidad, pero aquí hay un fenómeno bien interesante en El Salvador, sobre todo los académicos y los periodistas, ¿no?, que dicen, bueno, ¿y la división de poderes? Sí, es claro, es que la división de poderes son autónomos, son independientes, sí, está bien, ¿verdad? Pero resulta ser que cuando se llega a un Estado democrático, lo que se da es la división de poderes y se da la coordinación entre poderes. Y es lo que está sucediendo aquí en El Salvador, que el Poder Ejecutivo está sincronizado en la misma onda de frecuencia que la Asamblea Legislativa. ¿Y cuál es la sincronización? Es el beneficio del ciudadano. Es lo que prevalece. Es lo que prevalece y es lo que determina también las políticas públicas. En el caso del Poder Judicial, lo mismo. No hay blindajes ahora. ¿Me explico? No hay impunidad ahora. Entonces, eso hace que el país realmente le permita tener una excelente gobernabilidad. ¿Verdad que la gobernabilidad realmente, en términos teóricos, lo que significa es la forma expedita o rápida en que se resuelven los problemas y se satisfacen necesidades. Lo vimos con la pandemia y lo hemos visto con seguridad y también con algunos temas económicos. Claro que sí. Entonces, ese es el, digamos, lo que hace diferente, ¿no? Porque en el país se está dando una situación, ¿verdad?, diferente a todos los gobiernos anteriores, y es que este gobierno
no está haciendo políticas públicas sectoriales para favorecer únicamente a un sector, como lo hicieron en el pasado, ¿no? Solo un sector, pero era, digamos, que el 1% de la población, ¿verdad? El 99% de la población estaba en el olvido y eran lesivas todas esas leyes que se hacían para la población. Y ahora, pues, fíjese usted que no podemos decir que está gobernando en función del 99% y en contra del 1%. Es ahí donde está el quid de la cuestión. Este gobierno está ejerciendo a favor del 100% de la ciudadanía, sin ninguna discriminación. La guerra hizo que muchas de las madres que hoy están fuera de nuestro país huyeran, precisamente. Una guerra donde muchos combatieron por sus ideales, por un partido, el FMLN, que ahora tiene cero representación con diputados en la Asamblea Legislativa y sí hay representación en algunos consejos, pero es mínima, es decir, ninguna alcaldía. Impresionante que haya ocurrido esto con el partido de izquierda. Sí, es que mire, a propósito de las madres y los problemas de El Salvador, no, mire, aquí las más perjudicadas han sido las mujeres. Definitivamente. Es decir, fueron sus hijos la carne de cañón durante el conflicto armado, desde 1980 a 1992, madres que lloraron a sus hijas. Así es. Es decir, que incluso lloraron a sus esposos. Y ahora, de 1992 a 2019, ¿verdad? Hasta que tomó posición el presidente Nayib Bukele, madres que lloraron a sus hijas, a sus hijos, padres, madres que con el dolor de su alma tuvieron que entregar a sus hijas. Es decir, es una cosa dantesca lo que ha sucedido aquí en El Salvador, ¿no? Pero que por eso es que hasta el 2019 para abajo, va a disculpar, ¿no? Pero en términos reales así era. Es decir, la mujer era considerada como un objeto desechable, ¿verdad? Porque teníamos un sistema fundamentalmente machista, ¿verdad? Pero resulta ser que ahora la mujer es protegida, el hijo es protegido, ¿verdad? Incluso antes de su concepción, una cosa maravillosa lo que está sucediendo las aquí en El políticas Salvador, del ¿no? despacho de la primera dama Gabriela de Bukele van en consonancia con el discurso del presidente Bukele. Correcto, así es. Entonces, se ve ahora, pues, se ve una gran diferencia. Entonces, todas estas madres que perdieron sus hijos, imagínense, por una causa, el conflicto armado, por una causa, un ideal, cuando realmente los comandantes eran unos vil ladrones, unos vil corruptos, ¿verdad? Porque ellos no combatieron, venían a hacer turismo aquí en las montañas y realmente ellos vivieron en México y en Nicaragua y en residencias. Es decir, entonces, y cuando llegan pues al gobierno, pues se quitan la máscara de un solo, ¿no? Es decir, gobernaron en función de los sectores oscuros de este país, de los malos empresarios en contra, ¿verdad?, de toda la ciudadanía. Y entonces, por eso es que la población no solo rechaza, sino que le causa repulsión el FMLN, ¿verdad?, por traidores, ¿verdad?, por traidores y haber mancillado pues todos los ideales de sus hijos que ahora se encuentran pues en cementerios anónimos o en diferentes lugares sepultados en el país. Pero Eugenio Chicas ayer decía en una entrevista televisiva que hoy por hoy no está representado el pueblo, el soberano en la Asamblea Legislativa. Fíjense que yo no sé qué país en el mundo, tengo la impresión que El Salvador es el primero que tiene este gran respaldo ciudadano, el presidente. Es más, en las encuestas, si usted se fija, las encuestas de 1923, todo 2023, ¿quién era el primer estadista del mundo? El señor Nayib Bukele. Y no solamente por encuestas nacionales, sino que regionales, latinoamericanas e internacionales. Por primera vez, el soberano tiene la máxima representación en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Gracias, Oscar, por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.